revelado, la impactante advertencia de una gasolinera que cambió su vida para siempre. En un rincón modesto de Santiago de Chile, la vida de Javier, un hombre de 35 años, estaba a punto de sufrir un sacudón que nunca imaginó. La gasolinera en la que trabajaba no solo era un lugar de trabajo, era un punto de encuentro, la frontera entre el esfuerzo honesto y las tentaciones oscuras que acechaban en cada esquina. Había días en que su corazón se encogía al ver cómo sus amigos se lanzaban de lleno al mundo del dinero fácil, ignorando el legado de su padre, un verdadero héroe del barrio, un hombre que siempre luchaba por el bienestar de los demás. Desde que su padre falleció, Javier cargaba no solo su dolor, sino también el peso de esa responsabilidad. Su madre, toda dignidad y amor, siempre le recordaba que la honestidad y el esfuerzo eran la única forma de salir adelante. Pero, qué tan fácil era resistir ante el llamado tentador de la corrupción, de la vida rápida y sin preocupaciones. Una tarde, mientras servía combustible, un anciano se acercó y, con voz temblorosa, le susurró: «No dejes que la corrupción borre tu dignidad, Javier. A veces lo que parece más fácil es la trampa peor disfrazada». Esas palabras lo retumbaron en la mente como campanas de alarma. Mientras el anciano se alejaba, la angustia crecía en su pecho. Se encontraba atrapado en una telaraña de decisiones difíciles. Sus amigos, tras enterarse de su lucha, comenzaron a rondarlo, ofreciéndole alternativas más oscuras. Ganar dinero rápido, decían, sin tanto esfuerzo. En el fondo, Javier sabía que esos atajos conducían a un abismo, pero la presión sobre su alma crecía cada vez más. La incertidumbre en su hogar aumentaba, y la idea de renunciar a su trabajo, a pesar de su honestidad, lo atormentaba. El dolor de su madre y la honra de su padre pesaban como una roca en su corazón. En ese momento de angustia, una tragedia tocó la puerta. Uno de sus amigos resultó herido en un accidente relacionado con su nuevo camino oscuro. Javier sintió que el mundo se le venía abajo. El miedo lo empujó a reflexionar sobre el futuro de su comunidad, el legado de su padre, y el camino que él estaba dispuesto a seguir. La traición y la lealtad se entrelazaban, y allí, de pie en la gasolinera, Javier enfrentó una batalla interna. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La culminación de su lucha tuvo lugar una noche tensa, cuando sus amigos lo convocaron a una reunión clandestina. Las miradas de todos estaban fijas en él, como si esperaran que diera el salto final hacia la oscuridad. Javier, temblando, sintió el peso de la voz de su madre resonando en su mente y en su corazón. Las decisiones que tomaran no solo cambiarían su vida, sino la de toda una comunidad que tanto amaba. En ese instante crucial, el futuro de su alma y la razón de su ser pendían de un hilo. ¿Cedería ante la corrupción o se alzaría como un faro de esperanza para el barrio que necesitaba una guía? Los rostros de sus amigos parecían sombras en la penumbra de la habitación donde se encontraban. El humo de cigarrillo se mezclaba con la incertidumbre en el aire. Javier miró a cada uno de ellos, buscando esa chispa de camaradería que había estado presente en sus risas y aventuras, pero solo encontró una densa atmósfera de presión. Eran como un mar de dudas, empujándolo hacia un abismo que él sabía que no estaba dispuesto a saltear. «Vamos, Javier, este es el momento», dijo Marcos, su amigo más cercano, con una confianza que le sonaba a provocación. «Es un trato seguro. No te lo pierdas, solo hay que tomar acción». Las palabras de Marcos resonaban en su mente y, a la vez, chocaban con la voz de su padre que tanto anhelaba escuchar. Se sentía dividido, como un péndulo oscilando entre dos destinos. «No quiero eso para mí. No quiero vivir oculto, ni seguir en una espiral de miedo», respondió, permitiendo que su voz temblara un poco, reflejando la lucha interna que llevaba. Las miradas que una vez eran de complicidad, ahora se transformaban en una presión colectiva que lo hacía sentir aún más solo. Marcos frunció el ceño. «No entiendes, Javier. La vida no es solo esfuerzo y valores. La vida es supervivencia, hay que aprovechar las oportunidades». La idea de la supervivencia le punzaba en el corazón. No quería creer que su felicidad y dignidad se redujeran a un juego sucio. Pero también sabía que el miedo lo dejaba paralizado.
La imagen de su amigo herido seguía fresca en su mente, como un recordatorio de lo que estaba en juego y lo probable que era caer. Necesito tiempo, salió de sus labios. La respuesta lo sorprendió, porque ya no sentía la prisa de una respuesta definitiva. En cambio, un soplo de claridad albergaba la turbulencia en su interior. La noche avanzó y sus amigos comenzaron una conversación acalorada sobre el futuro, pero él no podía dejar de pensar en su madre, en el viejo, en su padre. El peso de su legado era inmenso, pero también lo era el peso de su decepción ante la posibilidad de que su hijo pudiera convertirse en eso que él tanto temía. Salió de aquel lugar, cerrando la puerta que lo mantenía en una cárcel invisible. Necesitaba un poco de aire, de claridad. Mientras caminaba por las calles solitarias, recordó cada palabra del anciano. Se sentó en un banco del parque del barrio, dejando que el silencio lo envolviera. En ese momento, algo se encendió dentro de él. Javier comenzó a pensar en formas de ayudar a su barrio sin sucumbir a las tentaciones. ¿Podía, acaso, crear una iniciativa comunitaria? Algo que empoderara a los jóvenes y evitar que tomaran el camino equivocado, que les diera un propósito. Pero implementar esa idea significaba más trabajo y menos comodidad. Justo cuando comenzaba a trazar un plan en su mente, sintió un contacto en su hombro. Se volvió para ver a la joven Ana, del grupo de jóvenes que admiraba y respetaba. Ella lo miró con preocupación. He escuchado lo que está pasando, Javier. No es fácil, pero quiero ayudar. La comunidad necesita a alguien como tú, alguien que los inspire a hacer lo correcto. Sus palabras resonaron profundamente, como un eco en su interior. Tal vez no estaba solo, quizás había luz al final de este túnel oscuro. Podemos hacer algo, murmuró. La idea era volátil, pero ya empezaba a tomar forma en su mente. Pero antes de que pudiera formular más pensamientos, el sonido de un motor a lo lejos interrumpió su atención y su corazón se detuvo. En la esquina, un coche oscuro se detuvo, y figuras familiares emergieron rápidamente, las mismas que él había tratado de dejar atrás. Javier, dijo la voz de Marcos desde el interior del auto, ven, tienes que escucharnos. Él sabía que ese llamado significaba una nueva oportunidad de caer, o una oportunidad para levantarse. La balanza volvía a oscilar, y el instante que vivía se alzaba como la última oportunidad para decidir su destino. ¿Iba a aferrarse a la esperanza que Ana había ofrecido o caería de nuevo en la oscuridad? La se escape de sus decisiones estaba a punto de comenzar, y Javier sintió que las palabras retumbaban en su mente. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? La respuesta no se haría esperar. La luz amarillenta del coche iluminó el rostro de Javier, haciendo que las sombras se dibujaran de manera inquietante a su alrededor. En un instante, su corazón se aceleró. La oferta de Marcos lo seducía, pero también lo asustaba. Era como si la vida que había soñado desde niño se estuviera desvaneciendo entre los dedos, mientras sentía la inercia de sus amigos tirando de él hacia un abismo del que no estaba seguro de poder salir. Ana murmuró, buscando en su expresión la respuesta que necesitaba. Ella permaneció a su lado, su mirada llena de fe y determinación. ¿Qué hago? Haz lo que sientes que es correcto, le dijo Ana con firmeza, y esas palabras se quedaron pegadas en su mente como el eco de un tambor. No tienes que dejar que ellos te arrastren. Eres más que eso. Pero el coche oscuro seguía aguardando, la voz de Marco sonando como un canto de sirenas, llamándolo de manera insistente. Javier, ven ya. Esto es importante. Respirando hondo, Javier observó el destello de sus amigos, cada uno con expectativas en sus ojos, testigos de su lucha. No quiero ser parte de esto, pensó, mientras una punzada de dolor atravesaba su pecho al recordar su infancia, esos días llenos de esperanza en que creía que el futuro sería mejor. Se dio la vuelta, tomando a Ana de la mano. Ella captó su decisión, una chispa de aliento en sus ojos. Juntos, comenzaron a caminar en dirección contraria. Cada paso era como una liberación de ese peso que había estado cargando. Sin embargo, el sonido de la puerta del coche se abrió y la voz de Marcos se volvió más urgente. ¿A dónde vas, Javier? No puedes dejarlo todo así. Javier se detuvo en seco, la ansiedad en el aire lo golpeó casi físicamente. No puedo caer en eso, respondió, su voz firme. Quiero hacer algo diferente. Quiero crear un cambio. Marcos soltó una risa burlona. Eres un iluso. El cambio no se consigue con cuentos ni idealismos. Esto es la calle, amigo. Aquí la realidad se impone. Puede que no lo entiendas, pero estoy buscando un camino que me respete.
No quiero perderme en la oscuridad, ni arrastrar a nadie conmigo, replicó Javier, dándose la vuelta y sintiendo la fuerza de Ana a su lado. Pronto llegaría el día en que los jóvenes del barrio se unieran para hablar de sus sueños, sus miedos, y por primera vez, compartir su deseo de construir otro destino. Crearía un espacio para que alguien como él no tuviera que separarse de sus raíces. El coche oscuro se quedó atrás, pero la historia no se acababa allí. Al alejarse, Javier sintió una mezcla de alivio y angustia. Sabía que en el fondo, ese gesto de valentía era un trampolín hacia lo desconocido. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana, incitándole a seguir sus pensamientos. Un nudo de nerviosismo se formó en su estómago, pero la mirada de Ana le daba fuerzas. Ahora tenemos que hablar con más chicos del barrio. Quiero que despierten, que se den cuenta de que hay más oportunidades. Quiero ayudarlos a encontrar su voz, dijo Javier, sintiendo una creciente determinación. Perfecto, sonrió Ana, contagiando su entusiasmo. Comencemos a planear. No será fácil, pero estoy contigo. Javier miró hacia la oscuridad del camino mientras un nuevo horizonte se dibujaba en su mente. Sin embargo, mientras caminaban, una sombra desde el coche oscuro lo seguía, observando, pensando. La noche que antes parecía ser una liberación ahora se llenaba de otros peligros. Marcos no se rendiría fácilmente. El próximo paso de este viaje requeriría más que ideas. Era el momento de enfrentarse a aquellos que siempre habían creído tener el control. Justo cuando pensaba en cómo presentar su plan, el sonido de un teléfono vibrante los interrumpió. Era un mensaje de un número desconocido. La pantalla decía: sé que estás haciendo planes, Javier. Pero no puedes escapar fácilmente. Enséñame hacia dónde vas, o te lo haré pagar. Casi sintió el frío del acero en su presencia. La advertencia dejó una sensación inquietante en su pecho. El camino que había elegido estaba comenzando a volverse mucho más peligroso de lo que había anticipado. ¿Sobreviviría su deseo de cambio, o se vería arrastrado de nuevo a un mundo del que intentaba escapar? La decisión estaba en el aire, y el futuro de Javier se desdibujaba entre la esperanza y el peligro. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Javier mientras él y Ana se alejaban del coche oscuro. Sin embargo, la inquietante advertencia del mensaje lo seguía como una sombra. Con cada paso que daban, sentía como el miedo se entrelazaba con su determinación. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Ana, rompiendo el silencio tenso que los rodeaba. Primero, tenemos que reunir a los chicos. Quiero que se preparen para lo que viene. Si yo estoy siendo vigilado, no puedo permitir que ellos también lo estén, respondió Javier, abrazando su decisión con firmeza. Él sabía que la amenaza era solo el comienzo, un juego peligroso estaba sobre la mesa. El barrio tenía un aire distinto esa noche. Los ecos de las conversaciones se perdían en el murmullo de la ciudad, mientras ellos caminaban hacia la plaza, un lugar que siempre había sido el corazón del barrio. Las luces parpadeantes le daban un tinte casi mágico, pero Javier no podía ignorar los signos de alerta que danzaban a su alrededor. Es ahora o nunca, pensó. Al llegar, el grupo ya estaba comenzando a reunirse. Javier notó los rostros de los jóvenes, con expresiones de curiosidad y un ligero temor. No podemos dejar que esa sombra nos paralice, reflexionó. Chicos, necesito que me escuchen, inició Javier, atrayendo su atención. Sé que muchos de ustedes han sentido que no tienen opción, que lo único que nos queda es seguir el camino que nos trazaron otros. Pero hoy, eso puede cambiar. Los murmullos crespaban en el aire, mientras una mezcla de interés y escepticismo se apoderaba del grupo. Ana se acercó y le dio un leve empujón a Javier, como empujándolo hacia adelante, como si ella misma creyera que podía encontrar lo que le faltaba. Estamos en un momento decisivo, continuó, sintiendo que su voz resonaba con fuerza. Vamos a crear un espacio donde todos podamos hablar de nuestros sueños, de lo que realmente queremos. No es fácil, pero si estamos juntos, podemos enfrentarlo. ¿Y qué pasa si ellos vienen por nosotros?, preguntó uno de los chicos, y su temor se entrelazó con los otros murmullos. ¿Y si nos atrapan? Ellos siempre querrán controlarnos, pero no podemos dejarlos. Cada uno de ustedes tiene un propósito y merece luchar por sus sueños. No somos solo un barrio. Somos un potencial, una fuerza, exclamó Javier, sintiendo como la energía del grupo comenzaba a cambiar. Ana sonrió, su fe en él iluminaba el ambiente. Los chicos comenzaron a mirarse entre sí, el fuego de la esperanza chisporroteando en sus ojos. De pronto, un pequeño grupo de chicos se adelantó, mostrando confianza. Vamos a hacerlo, Javier.
¿Cómo comenzamos? Empezaremos por reunirnos más seguido, haremos nuestras ideas realidad. Pero prepárense, porque este viaje no será sencillo. Necesitamos estar alerta, dijo Javier, sintiendo que su decisión estaba por mudar de ser solo una idea a una acción palpable, pero entonces, un ruido interrumpió la energía. La puerta de la gasolinera cercana se abrió de golpe, y Marcos apareció, su figura iluminada por los neons. Un rayo de desconfianza recorrió el grupo. ¿Así que estás tratando de rebelarte, Javier? El ambiente se volvió tenso, el aire vibrante con incertidumbre. Marcos se acercó lentamente, cada paso parecía imbuido de una amenaza. No piensas que puedes simplemente olvidarte de nosotros, ¿verdad? Javier sintió como su corazón latía fuerte. Sabía que la confrontación era inevitable, y que las palabras dulces de cambio podían desvanecerse en un instante. No quiero más violencia ni más pérdida. Eso no es lo que buscamos aquí, declaró Javier, su voz firme, desafiando el temor que intentaba apoderarse de él. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Apostar por tus ideales y perderlo todo? La vida no funciona así, replicó Marcos, con una burla que le heló la sangre. Javier sintió el ardor de la lucha encenderse en su interior. No voy a quedarme callado. Esta vez, no permitiré que el miedo me guíe. La mirada de Ana se cruzó con la suya, y en ese instante se dio cuenta de la magnitud de lo que había comenzado. El futuro era un lugar incierto, y el precio a pagar podría ser alto. Prepárense, murmuró Javier, porque lo que viene no será fácil. Pero juntos, podemos enfrentarlo. Sin embargo, la mirada de Marcos mostraba que esto era solo el principio. ¿Qué vendría después? ¿Serían capaces de resistir la tormenta que se acercaba? Las preguntas flotaban en el aire, llenas de peligro y determinación, mientras Javier contemplaba el desafío que les esperaba. La tensión se palpaba en el aire, como si el universo mismo contuviese la respiración ante lo que estaba por desatarse. Marcos se detuvo a apenas unos pasos de Javier, su mirada profundamente feroz, como un depredador acechando a su presa. El grupo se hizo a un lado, su curiosidad se tornó en preocupación, envueltos en un clima de anticipación que hacía que el corazón de Javier palpitara más rápido. Escucha, Marcos, empezó Javier, manteniendo la voz firme, esto no se trata de olvidar. Se trata de recordar quiénes somos y a dónde queremos llegar. Sus palabras parecían llenar el espacio entre ellos, pero la desconfianza en Marcos era un muro casi inquebrantable. ¿Crees que basta con deseos?, contestó Marcos, hasta ese momento su aliado. El mundo ahí afuera no está hecho de ideales. La vida real es otra cosa, Javier. La verdad es dura. Su tono reflejaba la decepción de un joven que había perdido la fe en algo más grande que su propio miedo. Ana dio un paso al frente, su mirada ardiente se dirigía a Marcos. La verdad puede ser dura, pero también puede ser una mentira disfrazada de realidad. Cada uno de nosotros ha tenido que luchar con ese dolor, dijo, su voz resonando con una intensidad que hizo que otros chicos asintieran. Juntos podemos crear un cambio. El aire se tornó electrizante. Javier sintió la conexión, la energía entre ellos se alzó como si una chispa vivificadora hubiera comenzado a arder. Pero las palabras de Marcos interrumpieron esa luz, como una sombra regresando a cargar la atmósfera. ¿Y quién te crees? ¿Un héroe en esta historia?, gritó Marcos, violentamente. Estás jugando con cosas que ni tú comprendes. Si te vas, vas a dejar a todos ellos atrás. El barrio ya ha sufrido demasiado. La advertencia se sentía real, como un eco de experiencias pasadas. Javier inhaló profundamente, la adrenalina le quemaba las venas. Tenía que actuar, no solo por él, sino por todos. No se trata de dejar, Marcos. Se trata de construir algo diferente. Si de verdad quieres a este barrio, únete a nosotros. Hay mucho más en juego que solo poder y miedo. Somos más fuertes que eso. Las palabras retumbaron en los corazones de los otros. Un silencio incómodo llenó el espacio, las miradas se cruzaban y la incertidumbre crecía. Ana tomó la mano de Javier, compartiendo su fuerza. Un reflejo de esperanza cobró vida en esa pequeña reunión de jóvenes. No puedo permitir que el miedo nos detenga, continuó Javier, su voz ahora como el canto de una campana que resuena con claridad en la noche. Cada uno de ustedes tiene potencial, y si nosotros no luchamos por este lugar, entonces ya es una pérdida. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar que otros decidan por ustedes? Poco a poco,
algunos en el grupo comenzaron a murmurar, a dialogar entre ellos. Una chispa de valor empezaba a surgir, como un nuevo amanecer tras una larga noche. Pero la mirada de Marcos seguía siendo como un hielo voraz, gruñendo en la oscuridad. Javier, tú decides arrastrarlos a este camino. Y cuando el mundo real los golpee, no podrás regresar, dijo Marcos, ahora con una voz quieta, casi un susurro amenazante. Así, la tensión alcanzó su punto más alto. La plaza cobró vida a su alrededor, pero en el centro, el tiempo parecía haberse detenido. Una decisión crítica estaba por ser tomada, una bifurcación que marcaría el destino del grupo. Justo en ese instante, un estruendo resonó detrás de ellos. Una camioneta se detuvo abruptamente, las luces brillantes iluminando el rostro de cada joven. ¿Quiénes son ustedes?, clamó una voz grave desde la oscuridad del vehículo, a lo cual todos se giraron, con el corazón latiendo intensamente. ¿Eran amigos o enemigos? La respuesta podía cambiarlo todo, la incertidumbre creció aún más, y Javier sintió que el peso del futuro recaía sobre sus hombros. ¿Estaban listos para lo que estaba por venir? Las palabras de su corazón resonaban por encima del caos, no voy a dejar que el miedo me guíe. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en esta peligrosa travesía hacia lo desconocido? El sonido del motor deteniéndose resonó como un trueno en la noche. Con las luces de la camioneta cortando la oscuridad, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura detrás del volante se recortaba contra el brillo intenso, como si las sombras mismas fueran su aliada. «Quédense donde están», volvió a repetir aquella voz grave, imponente. La tensión se transformó en un hilo emocional cargado de inquietud, obligando a todos a contener la respiración. Ana apretó la mano de Javier, y él sintió que el tiempo se detenía, como si el universo esperara la reacción de su grupo. Marcos, en un arranque de desafío, dio un paso adelante. «¿Y a ti qué te importa? Esto no es tu lugar, así que mejor te largas», dijo, su voz retumbando con la rabia acumulada. Javier lo observó, sorprendido por la valentía de Marcos, pero también temeroso de las consecuencias que pudiera generar. La figura del conductor se inclinó un poco hacia adelante y, por un instante, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Con una voz que parecía arrastrar el peso de años de desconfianza, el hombre habló de nuevo. «No están en posición de tomar decisiones arriesgadas, muchachos. Hay cosas mucho más grandes que ustedes en este barrio, y no es un juego». El grupo comenzó a murmurar, la duda apareciendo en sus ojos. ¿Era un salvador o una amenaza? Antes de que Javier pudiera responder, el hombre continuó. «El barrio está en juego. Y ustedes son solo piezas en un tablero que no comprenden». El sudor empezaba a correr por la frente de Javier mientras su mente luchaba por encontrar la dirección correcta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con más coraje del que sentía en su interior. «¿Acaso piensas que nos van a asustar con tus palabras?». El silencio llenó el ambiente pesado de ambigüedad. El hombre dejó escapar una risa baja, casi burlona. «No, no asustarlos. Quiero ayudar. Pero para ello deben estar dispuestos a aceptar la verdad sin miedo. La vida aquí tiene un precio, y hay que pagarlo». Las palabras del extraño entrelazaron incertidumbre y curiosidad entre el grupo. Ana, apenada por el poder que comenzaba a adquirir la figura, preguntó, «¿Qué es lo que sabes sobre nosotros?». «No estamos buscando pelea. Estamos buscando un cambio». El hombre bajó un poco la ventanilla, dejando entrar un aire cargado de misterio. «Sé más de lo que ustedes creen. Sus historias, sus luchas, esas son las que cuentan. Pero a veces, el cambio viene con sacrificio». La noche se deslizó en un silencio profundo, mientras las miradas se cruzaban. Javier sentía un tirón en su alma, la idea de luchar por su comunidad, de defender el barrio, colisionaba con el temor de no estar preparado para lo que esto significaba. «Entonces, ¿qué nos propones?», preguntó Javier, despreciando el temor y el desánimo que lo dominaban. «¿Quieres ser parte de nuestra historia, o solo un observador?». Fue entonces cuando el hombre sonrió, y en sus ojos brilló un destello de sabiduría y advertencia. «Más que un observador, vengo a hacerles una advertencia. Hay fuerzas dentro de este barrio que no comprenden. Y si eligen el camino del cambio, deberán estar dispuestos a enfrentar lo que esa decisión trae consigo». Los murmullos regresaron, ahora llenos de confusión y miedo. Javier sintió la presión intensificarse. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, una fuerte voz emergió desde el centro del grupo. Era Marcos, un fuego ardiendo en sus ojos. «Estamos aquí para luchar por lo que es nuestro.
si tu advertencia implica miedo, entonces será un reto que aceptaremos. ¿Qué estás dispuesto a ofrecernos? La noche se volvió un campo de batalla de voluntades. Entre el desafío de Marcos y la oferta del extraño, la decisión estaba a punto de ser tomada. Javier sintió que el destino del grupo estaba más en sus manos que nunca. Pero, ¿podrían aceptar la advertencia y seguir adelante sin vacilar? ¿Cuál sería el verdadero costo de la lucha? La incertidumbre envolvía todo, y cuando la camioneta empezó a moverse lentamente, partiendo por la oscuridad, la pregunta quedó. Flotando en el aire, ¿realmente estaban preparados para todo lo que les esperaba? La noche se sintió más oscura cuando la camioneta desapareció, dejando tras de sí un eco de incertidumbre. Javier miró a su alrededor y vio la preocupación en los rostros de sus amigos. Ana, que todavía sostenía su mano con fuerza, parecía querer encontrar respuesta en sus ojos. «Y si tiene razón», murmuró ella, rompiendo el silencio que se había apoderado del grupo. «¿Qué tal si hay algo más grande en juego y estamos en medio de ello sin saberlo?» Marcos, aún encendido por el desafío que había lanzado, se dio la vuelta. «No podemos permitir que nos asusten. No es la primera vez que alguien intenta amedrentarnos. Vinimos por un cambio y no nos detendremos por un par de palabras amenazantes». «Pero, ¿qué tipo de cambio?» Javier sintió una punzada en su pecho. Su corazón latía con fuerza, la emoción de la lucha se cruzaba con la realidad de lo desconocido. ¿Estamos listos para las consecuencias? ¿Cuál es nuestra verdadera lucha? Las preguntas fluyeron como un río, cada una más abrumadora que la anterior. Una parte de él quería seguir oníricamente hacia adelante, con la imagen de un futuro brillante y unido, pero la otra se aferraba al miedo a lo que podría suceder si se dejaban llevar por la marea. La mente de Ana giraba, buscando un camino a seguir. Tal vez podamos investigar. Hablar con más personas, ver si hay algo de verdad en lo que dijo. No podemos quedarnos en la oscuridad, eso sería un error. De repente, un murmullo estridente rompió la tensión. Un grupo de jóvenes apareció entre las sombras, avanzando hacia ellos con pasos rápidos y decididos. Javier reconoció a algunos rostros, pero el más familiar era el de Leo, un amigo del barrio. Sus ojos estaban llenos de urgencia y preocupación. «Chicos, no saben lo que está pasando», gritó Leo, su voz atravesando la noche como un rayo. «Escuché rumores. A lo largo de la calle, la gente habla de un conflicto inminente. Alguien está intentando tomar control del barrio. Es más grande de lo que creíamos». El grupo se miró, la confusión se tornó en alarma. Si lo que decía Leo era cierto, el tiempo se había acabado. Sostenían la oportunidad de un cambio, pero también un peligro acechante. «Es por eso que debemos unirnos», dijo Marcos, la indignación surgiendo en él. «El miedo no nos va a vencer. Tenemos que luchar por nuestros espacios, por nuestra gente. No podemos permitir que nos separen». Javier sintió el peso de todas sus emociones, la presión de ser líder, amigo y defensor. «Pero, ¿cómo? Todo lo que sabemos es que hay amenazas. ¿Y si la advertencia del extraño ya empezó a hacerse realidad?» Ana, sintiendo la duda en los ojos de Javier, le pidió con suavidad. «¿Y si encontramos a esa persona otra vez?» Podría tener más respuestas. No era solo un pensamiento, era una chispa de esperanza. Enrique, un viejo conocido del barrio con conexiones en diferentes grupos, podría ser el puente entre ellos y el extraño. Javier miró a su alrededor y, en un momento de decisión, vio en las caras de sus amigos la misma determinación. «Está bien, lo intentaremos. Vamos a buscar a Enrique. Si hay más en juego, no podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo, aliviándose con la decisión. Con pasos apresurados, comenzaron a caminar. Cada uno cargaba con la emoción y los miedos entrelazados, el pulso de la lucha latiendo en sus venas. Mientras se alejaban de la oscuridad que los rodeaba, la vida del barrio aparecía como una densa neblina ante ellos. Javier sabía que el camino sería peligroso y que tendrían que estar listos para cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, había una energía latente entre ellos, una promesa. El cambio comenzaba con ellos, pero también requería sacrificio, y en el fondo de su mente, se preguntaba con verdadera inquietud, ¿lo que estaban a punto de descubrir cambiaría su lucha por siempre o los arrastraría a un abismo del que no podrían salir? La noche aún era joven, y los ecos de decisiones pasadas resuenan en el viento. ¿Estaban listos para confrontar lo desconocido que se avecinaba? El aire era tenso y frío mientras Javier y sus amigos cruzaban las calles iluminadas por faroles parpadeantes.
La noche los envolvía en un manto de misterio, cada sombra parecía susurrar secretos y cada ruido era un recordatorio de que estaban en un punto de no retorno. Mientras avanzaban, la incertidumbre del futuro pesaba sobre sus corazones como una tormenta inminente. ¿Dónde se supone que está Enrique?, preguntó Ana, mirando a su alrededor con ansiedad. Su mano buscó la de Javier, buscando una pizca de comodidad entre el caos. No está lejos. Su casa está a unas calles de aquí, respondió Javier, forzando una sonrisa para calmar a todos. Pero en su interior, el miedo lo aprisionaba. Se preguntaba si Enrique realmente tendría respuestas o si solo lo sumiría más en la confusión. De repente, el sonido de un claxon rompió el silencio. Una camioneta oscura pasó a toda velocidad, sus luces brillando intensamente antes de desvanecerse en la distancia. La imagen de la camioneta anterior regresó a la mente de Javier con fuerza y sus instintos de supervivencia se activaron. «Cuidado», murmuró él, sintiendo como si una presencia oscura los acechara desde las sombras. Marcos, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. «Necesitamos ser rápidos. Si realmente hay un conflicto, no sabemos cuánto tiempo nos queda». Todo lo que había pasado hasta ahora parecía una rampa hacia lo desconocido. Para Javier, cada paso que daban lo acercaba más al precipicio de una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando llegaron a la cuadra donde vivía Enrique, el ambiente era diferente. Las luces en su casa estaban encendidas, pero a lo lejos se escuchaban murmullos. La escena del barrio había cambiado, las caras solían ser amables y familiares, pero ahora la desconfianza era palpable. «¿Estamos seguros de esto?», preguntó Ana, su voz temblorosa al contemplar el ambiente tenso. «Es el único camino, la verdad podría estar aquí», insistió Javier, apretando los dientes y dándose ánimo. Empujó la puerta de la casa de Enrique, y entraron juntos, unidos por la necesidad de respuestas. El interior era cálido, pero la atmósfera estaba cargada de dudas. Enrique les dio la bienvenida, pero sus ojos reflejaban la preocupación. «He oído sobre ustedes, sobre lo que están intentando hacer», dijo, mientras les ofrecía un asiento. «Pero deben saber que hay riesgos. Las cosas están más complicadas de lo que piensan. Cuéntanos, por favor». «Necesitamos saber», imploró Ana, sus ojos llenos de determinación. «Hay un grupo que quiere controlar el barrio. No es solo poder, quieren eliminar a quienes se interpongan. He escuchado que su líder es alguien con mucha influencia, y esa persona no actúa solos», explicó Enrique, su expresión grave. Sus palabras eran como burbujas de hielo que estallaban contra la calidez que los envolvía. «¿Y qué se supone que debemos hacer?», preguntó Marcos, buscando respuestas en la mirada de su amigo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Enrique suspiró y se inclinó hacia adelante. «Si realmente quieren luchar por este cambio, deben estar preparados. Hay más en juego de lo que imaginan. Una advertencia se la dieron a otros antes, podría ser diferente para ustedes, pero solo puede haber una salida». Las palabras de Enrique se quedaron flotando en el aire como puñales. En ese momento, una vibrante conexión entre ellos creció. Este era más que un simple conflicto, era su hogar, su futuro, su vida. Mientras el grupo se preparaba para lo que estaba por venir, un golpe en la puerta sacudió el ambiente. Sus corazones latían como tambores de guerra. «¿Quién será?», pensó Javier, sintiendo un ardor en su pecho. Todos miraron unos a otros, la pulsante energía de lo desconocido creció, y Javier supo que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. «Prepárense, chicos. Sea lo que sea, debemos enfrentarlo juntos», dijo con voz firme, aunque el sudor frío comenzó a recorrer su espalda. La puerta se abrió lentamente, y la figura que apareció en el umbral dejó a todos paralizados. ¿Era un amigo o un enemigo? La respuesta amenazaba con descarrilar todo lo que habían planeado. La figura en el umbral era oscura y alta, casi absorbía la luz de la habitación. Javier entrecerró los ojos, intentando enfocar su vista, pero la tensión en el aire era más que palpable. La respiración de sus amigos se había vuelto apenas un susurro, el silencio parecía esperar un estallido. ¿Quién eres?, preguntó Ana, su voz temblando entre curiosidad y miedo. El extraño dio un paso al frente, revelando un rostro que Javier reconocía. Era Ricardo, un antiguo amigo del barrio que había decidido alejarse por razones desconocidas. Su mirada era intensa, como si llevara el peso de todo un mundo en sus hombros. «Vine a advertirles», dijo Ricardo, sus palabras cayendo como piedras en un estanque. «Lo que Enrique les contó es solo la punta del iceberg. Hay más de lo que se imaginan.
Javier intercambió miradas con sus amigos. La confusión se mezcló con un atisbo de esperanza. ¿Qué sabía Ricardo que podría cambiarlo todo? Todo el barrio está en la mira, continuó Ricardo, su voz temblando levemente, y el grupo del que hablan no solo busca control. Están preparando algo, algo que podría costarle la vida a muchos. Ustedes no están a salvo aquí. ¿Qué quieres decir?, interrumpió Marcos, incapaz de ocultar el miedo que brotaba de su interior. ¿Qué están planeando? Ricardo se movió rápidamente hacia el interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. No aquí, susurró, no es seguro. El clima ha cambiado, se han hecho de aliados. Necesitan actuar rápidamente. La urgencia en su tono encendió una chispa de alerta en Javier. No era solo un barrio ahora, era un campo de batalla. Sentía la presión llena de responsabilidad que caía sobre sus jóvenes hombros. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Ana, su determinación encarnada en cada sílaba. ¿Cómo podemos ayudar? Ricardo miró a Enrique, quien asintió en silencio. Se estaban formando lazos entre ellos de forma inesperada, pero al mismo tiempo, el temor se hacía más fuerte. Debemos reunir información. Necesitamos saber qué están tramando exactamente. Hay un punto de encuentro del que escuché rumores, es donde se planean las acciones, explicó Ricardo, su voz ahora más serena. ¿Y si nos descubren?, preguntó Javier. La idea lo atormentaba. El riesgo era inmenso, una sola decisión podría significar el fin para ellos. Solo podemos esperar y actuar con precaución. La claustrofobia de este lugar está creciendo, y necesitamos dejar este espacio antes de que cualquiera de ellos llegue, urgió Ricardo, mirando de reojo por la ventana. En ese instante, Javier comprendió. Todo aquello no era solo un viaje por la verdad, era una misión por sus vidas. La adrenalina corrió por sus venas al darse cuenta de que estaban al borde de una verdadera aventura. Ciertamente, había un camino peligroso por delante, pero dejar su hogar tal y como estaba no era una opción. Vamos, entonces, dijo Javier, con su voz firme. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Y así, con el corazón en un puño y los rostros iluminados por una nueva determinación, salieron de la casa. Al cruzar el umbral, Javier sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Pero justo cuando estaban a punto de girar la esquina, un alboroto estalló en la noche. No pueden irse, resonó una voz familiar. Era un tipo del barrio, un conocido de sus días pasados, que ahora se movía en la dirección opuesta. Debo advertirles también. El rostro de Javier palideció al escuchar su advertencia. El peligro se estaba acercando, y ellos aún no tenían idea de lo que les esperaba. ¿Acaso estaba a punto de estallar una verdadera tormenta? Todo parecía indicar que su lucha no había hecho más que comenzar. Javier y sus amigos se miraron entre sí, los corazones latiendo al unísono ante la nueva advertencia que se cernía sobre ellos. ¿Qué sabes?, exigió Javier, sintiendo como un torbellino de ansiedad se apoderaba de su interior. Era como estar al borde de un abismo profundo y oscuro. Aún quedaba tanto por descubrir, y el peligro acechaba sin compasión. Los que vienen por ustedes no estarán solos. Su líder tiene aliados en el barrio, están observando cada movimiento que hacen, respondió el conocido con voz entrecortada. No estoy aquí para asustarlos, sino para recordarles que no están solos en esto, aunque el camino sea peligroso. La tensión llenaba el aire, como si el viento mismo estuviera conteniendo la respiración. Ana se precipitó hacia el amigo, su mirada conduciendo una mezcla de preocupación y resolución. Necesitamos prepararnos. No podemos quedarnos sin hacer nada, dijo con firmeza. Javier sintió que el peso de la decisión que se avecinaba recaía completamente sobre él. Un temblor de determinación lo recorrió. Entonces, vamos a reunir a todos los que podamos. Si hay una oportunidad de enfrentar esto, tenemos que actuar juntos, declaró, sintiéndose más cerca de su propósito, con esa decisión resonando en sus corazones. Javier lideró al grupo en una rápida misión por conseguir aliados, los jóvenes del barrio que compartían sus sueños y sus miedos. Se movían rápidamente, cada paso lleno de inseguridad pero también de esperanza. Mientras recorrieron las calles conocidas, viendo rostros que mostraban incertidumbre y confianza a la vez, algo cambió en Javier. La angustia comenzó a desdibujarse, dando paso a un sentido renovado de comunidad. Cuando finalmente llegaron al centro de la plaza, el ambiente había cambiado. Más jóvenes se reunieron, y sus voces se entrelazaron en una sinfonía de deseos de cambio. Era el momento de hablar. Amigos, empezó Javier,
su voz resonando con convicción, nuestras vidas y nuestro barrio están en juego. Hemos enfrentado la adversidad con miedo, pero hoy tenemos la oportunidad de luchar por el futuro que queremos. Los murmullos de inquietud se convirtieron en gritos de apoyo. La chispa de valentía iluminó las miradas de aquellos jóvenes, tan ansiosos de hacer una diferencia. Astrid, una chica que a menudo había estado rodeada de desafíos, se acercó y, con determinación, alzó su voz: no seremos silenciados. Si todos estamos aquí, es porque aún tenemos esperanzas. Exacto, exclamó Marcos, enérgico y decidido. Si somos muchos, la voz de los que no pueden hablar también será escuchada. No tenemos que pelear solos. La energía del grupo creció, respirando vida en una revolución que se gestaba. Javier sintió su corazón latir con fuerza y claridad. Estemos juntos. Tengamos un espacio de diálogo, de reflexión, que este barrio sepa que la lucha es por todos nosotros. Con un aplauso resonando por todo el lugar, una nueva determinación se formó. Se dispusieron a organizarse, llamando a otros para que se unieran a la causa, creando redes de apoyo. El cambio ya no era solo un deseo, sino una valiente decisión colectiva. Sin embargo, mientras la euforia del momento estallaba y el grupo se movía para congregarse más, un sonido repentino interrumpió la celebración. Unos motores rugían a lo lejos. Javier fijó la mirada en dirección al origen del sonido, y la realidad se hundió como un peso. Eran las camionetas del grupo que amenazaba su existencia. «Rápido, todos», gritó, y la valentía se tornó en acción. En un instante, todos corrieron por el perímetro de la plaza, buscando refugio entre las sombras, como un solo cuerpo unido por la determinación de resistir. La comunidad que había estado rota por la inseguridad se juntó, y juntos sentían el poder que emanaba de su fuerza colectiva. Mientras se movían, Javier experimentó el torrente de emociones, miedo, adrenalina y una oleada de esperanza. Miraron hacia atrás, observando cómo los oscuros vehículos comenzaban a ocupar la plaza. «No dejaremos que el miedo nos paralice», murmuró, recordando sus propios principios. «Este es nuestro hogar, aquí fight for our dreams». Las sombras avanzaban, se extendían como tentáculos, pero Javier y su comunidad estaban decididos a hacer frente. No estaban solo luchando por ellos mismos, sino por el barrio, por cada rincón que abundaba en historia, amor y potencial. Desde el simple hecho de resistir, de permanecer juntos y firmes, se volvió una manifestación de su identidad. La confrontación estaba próxima. El eco del motor crecía, y los rostros decididos de sus amigos buscaban una respuesta en Javier. «¿Qué seguiremos haciendo?», preguntó Ana, su fe intacta, pero anhelando una respuesta. Javier levantó la mirada, sintiendo que cada paso importaba. «Lucharemos por el futuro. Una oportunidad». Y con una voz resonante que retumbó en el aire como un himno, «por nuestro hogar». La comunidad unida atrajo la atención de la amenaza cercana. En la confusión y el griterío, Javier se dio cuenta de que el poder no solo residía en el temor, sino en la esperanza compartida. Fueron los rostros de su familia, amigos y vecinos los que canalizaban la fuerza. Los motores rugían, pero su fuerza era más poderosa. Ellos eran más que comerciantes de miedo, eran guerreros de cambio, y así, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación cimentando sus pasos, se prepararon para enfrentar lo que fuera que viniera. La batalla por su futuro comenzó. No había vuelta atrás, porque el cambio estaba en marcha. En sus corazones ardía la convicción, una llama que no se apagaría tan fácilmente. El fin de una etapa, pero el principio de una nueva. La lucha apenas comenzaba, pero la comunidad unida era un faro de esperanza que iluminaba el camino ante ellos. Recuerda, lo único que queda por hacer ahora es que tomes acción. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean parte de este viaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque cada opinión es importante. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta transformación. Vamos juntos hacia adelante.